Hola, muy buenas. Antes de empezar el vídeo, quería comentar, por si eres nuevo, que en mi blog potencialdisruptivo.com trato un poco todos estos temas de alto rendimiento para el día a día y cómo el cuadrante espiritual, emocional, intelectual o el cuadrante físico lo podemos potenciar y que nos ayude a llevar mejor lo que es el día a día. Puedes suscribirte al blog y simplemente recibirás las entradas en tu correo. Muchas de ellas o casi todas son escritas, pero cuando hago un vídeo también te lo enviaría a tu correo, por lo que si no lo sabías y te puede interesar, que lo sepas, es potencialdisruptivo.com. El cerebro límbico es un cerebro muy anterior al cerebro racional. Es decir, no íbamos a crear después un cerebro racional que se dedique a chocar contra el emocional. Más bien lo que sucede es que el cerebro racional está al servicio del emocional que lo teníamos de antes. Normalmente nosotros sentimos y luego justificamos eso que sentimos con el cerebro racional. Es decir, nosotros queremos ese coche y luego justificamos diciendo, no, es que es más seguro, es que el que yo tengo contamina mucho, es que... Y buscamos ahí un poco la forma de racionalizar las emociones y no al revés. Entonces lo que suele suceder cuando el corazón supuestamente nos dice una cosa y la mente supuestamente nos dice otra, es que en realidad tenemos un choque de emociones. Es decir, son dos emociones que chocan, que están contrapuestas una con la otra, y el cerebro emocional, la parte intelectual, trata de resolver ese conflicto que hay entre esas dos emociones. Es decir, tenemos una emoción, tenemos otra emoción, y luego está aquí el cerebro tratando de poner orden a todo ese caos. Para entender esto con un ejemplo, imagínate que tienes un trabajo que ya no aguantas más y que lo quieres dejar, y quieres emprender o simplemente quieres dejarlo y tranquilamente buscar otro trabajo. Ahí es fácil decir, no, es que mi corazón me dice que deje el trabajo, pero mi mente me dice que no puedo hacer eso porque tal y como están las cosas, el trabajo es bueno, etcétera, etcétera. Pero normalmente lo que sucede es que hay una emoción, esa emoción de querer hacer algo que te guste más, esa emoción de aventura, de lo que sea, por un lado, y por otro lado está el miedo a ir de Guatemala a Guatepeor, o sea, de tomar una decisión que te lleve a un lugar peor del que estabas. Es un choque de emociones. Y luego tienes a tu mente aquí, tratando de encontrar una solución, una forma de que eso se resuelva de la mejor manera posible. Pero son dos emociones. No es que el corazón diga una cosa y la mente otra. Son dos emociones chocando. Y esto ocurre en cualquier cosa, a nivel de personal, de pareja, de cualquier decisión que queramos tomar. En realidad hay dos emociones y normalmente una suele ser el miedo con otra cosa, ¿vale? Amor, o sea, no sé si habéis oído que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. O sea, nosotros podemos hacer las cosas desde el amor, desde el querer hacerlas, o las podemos hacer desde el miedo. Esto es como un perro o un niño, o bueno, cualquier persona, ¿no? Que le dices ven aquí y viene porque quiere o viene porque teme las represalias. Entonces este primer punto, ¿por qué es importante? Porque vamos a salirnos de esa idea de que tenemos una decisión emocional, la que supuestamente nos dice el corazón, y una decisión intelectual y inteligente, ¿no? Es decir, tenemos la decisión inteligente, la racional, la que está perfecta, y tenemos la decisión emocional, que es para gente que no piensa o que se deja llevar por las emociones o que vive en el mundo de Yuppie. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta de que las dos decisiones son emocionales y que tomes lo que tomes, lo has tomado con tu inteligencia, con la cabeza, ahí es cuando ya te quitas esa idea de decir una decisión es la emocional, la irracional y la otra es la que está pensada y la inteligente. Porque esto no es así. Siempre vas a tomar una decisión apoyándote en el cerebro, en lo que tú pienses, pero a su vez las emociones en sí están ahí y son dos. Y tomes la que tomes, va a ser una decisión emocional justificada o apoyada por el cerebro racional. Ese es un poco el primer paso de decir, vale, voy a dar un paso para atrás y voy a quitarme de la cabeza la idea de que una decisión es irracional y la otra es racional. No ocurre así. Las dos cosas, hay una emoción y además muy fuerte de por medio que nos va a llevar a un sitio o a otro. Y ahora tampoco se trata de decir que la decisión tomada desde el miedo sea mala. Es decir, el miedo tiene su razón de ser, ¿no? Está ahí para protegernos. Es como un piloto automático que tenemos de que cuando algo
a una parte de nosotros le pone alerta, pues aparece el miedo. Entonces no se trata de decir, no, desde el miedo es malo y me quiero deshacer de él. Pero sí que es cierto que a veces paraliza. Entonces, ¿qué hacer? Y ahora sí, cuando nos encontramos ante una decisión que tenemos dos emociones. Bueno, pues lo primero es identificar qué dos emociones son y yo les pondría nombre, ¿vale? Diría, es la emoción de seguir mi pasión, en el caso del trabajo, y dedicarme a algo que me gusta, frente al miedo de dejarlo. Vale, pues ya tengo identificadas dos emociones. Es la aventura, que quiero irme a viajar solo por el mundo, versus el miedo, ¿no? Y puede haber que sea otro choque de dos emociones diferentes, ¿eh? Que no tiene por qué ser miedo. Lo que pasa que sí que es cierto que a veces suele estar ahí frenando. Pero ponerle nombre a la emoción, ¿vale? Lo que te surja a ti decir, ¿no? Y dices, no, no es miedo, es, yo qué sé, es precaución, pues bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero ponle nombre a esas dos emociones. Y deshazte de esa idea que te decía de que una decisión va a ser irracional y la otra racional. No, son dos emociones y tú vas a estar ahí arriba pensando, ¿qué quieres hacer? Entonces, cuando una de las emociones, la que nos frena, que vamos a suponer que sea el miedo, está ahí, lo primero o lo siguiente que haría sería preguntarle directamente, ¿no? Directamente al miedo, ¿qué hace ahí? ¿Para qué está? Entonces le dices, ¿de qué me estás avisando? ¿Qué pasa? Y de repente te dice, bueno, si vas a dejar el curro, lo primero, ahorra unos meses antes. Lo segundo, búscate otro trabajo antes. Trabaja antes los fines de semana en tu proyecto para que cuando dejes el trabajo ya empieces a generar ingresos. Búscate un trabajo a media jornada. Haz algo para que ese salto no sea tan grande. Porque aquí, como ya expliqué en un post que lo dejo en la descripción sobre el área de confort, el área de confort es donde nosotros estamos a gusto, lo que conocemos. Después hay un área que es de expansión, que es donde salimos de esa comodidad, pero podemos hacerlo sin entrar en pánico, porque después está la zona de pánico, que es donde si saltamos, pues el choque es tan fuerte que nos podemos realmente venir atrás y que sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces a veces el miedo simplemente te trata de decir que busques esa zona de expansión, que no pegues un salto al vacío y pases de estar en el sofá de tu casa a estar en un sitio completamente diferente. Para explicar esto, digo, imagínate una persona que nunca jamás ha salido de su pueblo y de repente quiere irse a Nueva York, ¿vale? Una persona de España que nunca ha salido de su pueblo de 100, 1000 habitantes y de repente quiere irse a Nueva York. Bueno, pues el choque puede ser muy grande si nunca ha salido de su pueblo. Entonces la zona de expansión, que sería, bueno, visita los pueblos cercanos, visita la capital de tu país y después vete a Nueva York, ¿no? Para entender un poco lo que es ese salto que puede ser un choque demasiado fuerte. Y eso a veces es lo que nos avisa el miedo, de nada más. Busca unos pasos que sean más poco a poco. En vez de irte a viajar por el mundo tú solo durante 6 meses, primero vete un par de fines de semana tú solo a visitar zonas que te pueda gustar, ve emociones, aprende ciertas cosas que vas a tener que aprender y luego ya vete, ¿no? Esto era por explicar un poco la zona de confort, que es complementaria a lo que estaba diciendo, pero la clave del vídeo es esa. No suele ser un choque emocional contra intelectual, suele ser un choque de dos emociones. Identifica qué dos emociones son, ponles nombre, olvídate de la idea de que es una decisión inteligente y la otra es emocional, ¿vale? Porque las dos decisiones las vas a pensar y después pregúntale a esa emoción que te limita de qué te está avisando. Y una vez que te diga de qué te está avisando, intenta tomar acción. Si todavía no puedes, pues quizás necesites la ayuda de alguien, de un psicólogo, porque es una fobia o es un miedo, de un coach que te empuje o de quien sea, ¿no? Pero primero inténtalo por tu cuenta y llévalo todo cuanto más mascadito mejor. Y al final se trata de poner pasos pequeños, en vez de pegar un salto demasiado grande que nos puede estar abrumando, buscar un área intermedia que te sirva como trampolín para eso que quieres. Así que bueno, espero que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en el siguiente.